La idea de que la Navidad se estableció sobre celebraciones mucho más antiguas siempre ha despertado curiosidad, porque detrás de su apariencia luminosa existe un entramado de tradiciones que no nacieron con ella. Desde el primer rastro histórico, esta fecha se colocó estratégicamente sobre festividades que muchos pueblos consideraban sagradas, misteriosas y profundamente espirituales. Con el paso del tiempo, esos rituales fueron transformados, resignificados o declarados inapropiados, hasta convertirse en fragmentos casi olvidados que hoy habitan bajo la superficie de una celebración moderna. Y sin embargo, sus ecos aún pueden sentirse cuando uno observa la fecha con atención. Las culturas antiguas celebraban el solsticio de invierno como un punto esencial del ciclo de la vida. Para los pueblos del norte, esta noche representaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad creciente, un renacimiento cósmico que marcaba el retorno del sol. Pero no era una celebración tranquila, estaba rodeada de simbolismos profundos, creencias sobre seres que recorrían el cielo y energías que se movían en el límite entre lo material y lo espiritual. Cuando el cristianismo buscó una fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, encontró que el 25 ya era un día cargado de significado, y colocarlo allí permitía que la nueva celebración conviviera con lo que el pueblo ya conocía. La celebración romana del Sol Invicto es uno de los ejemplos más claros. Era una fecha dedicada a honrar la luz, entendida como fuerza protectora en el corazón del invierno. No obstante, también existían relatos que hablaban de vigilias nocturnas, espíritus errantes y guardianes celestes que atravesaban el firmamento. Estas ideas se fusionaron con el tiempo, y aunque fueron reinterpretadas, sus raíces permanecieron bajo la superficie. Así, lo que hoy se muestra luminoso surgió de la unión de antiguas creencias que la Iglesia decidió reorganizar, integrando algunos elementos y dejando otros en el silencio. En el norte de Europa, la festividad conocida como Yule marcaba un momento en el que lo espiritual se sentía cercano. Las fogatas se encendían para guiar a las energías benévolas y alejar aquello que pudiera inquietar la armonía del hogar. No se trataba de rituales oscuros, sino de prácticas destinadas a equilibrar la presencia de lo invisible. La llegada del cristianismo transformó estas costumbres en símbolos familiares: la luz de las velas, la vegetación que adorna los hogares y la idea de un renacimiento espiritual. Pero aún así, la esencia mística de Yule siguió palpitando detrás de cada gesto. Incluso en regiones mediterráneas existían celebraciones dedicadas al ciclo de la naturaleza, donde la noche más larga del año era vista como un portal hacia lo desconocido. Algunos pueblos aseguraban que ciertas presencias caminaban cerca durante este periodo, no para causar temor, sino como recordatorio de que el mundo espiritual también seguía un ritmo de renovación. Con el paso del tiempo, esos relatos fueron perdiendo su carácter solemne y se integraron en una visión más suave y festiva. La Navidad, al instalarse sobre estas antiguas prácticas, tomó elementos simbólicos que hoy consideramos tradicionales. Cada uno de ellos proviene de una historia previa, reinterpretada y adaptada para que encajara en una nueva visión espiritual. Sin embargo, lo fascinante es que al observar la fecha con una mirada más profunda, todavía se pueden sentir las capas de significado que pertenecieron a civilizaciones anteriores. La luz, el fuego, el renacer, la protección y el misterio del solsticio continúan allí, como huellas silenciosas que revelan que esta fecha no surgió de la nada, sino de una unión entre mundos culturales y espirituales que aún resuenan. Al analizar las tradiciones que quedaron bajo la superficie de la Navidad moderna, se descubre que muchas fueron suavizadas, adaptadas o reinterpretadas para encajar en un nuevo marco simbólico. Pero su esencia espiritual continúa viva, como una corriente silenciosa que recorre la historia. Los antiguos celebrantes del solsticio veían en esta noche un momento de renovación, un punto donde la naturaleza misma parecía detener su pulso para prepararse para un renacimiento. Esta idea fue preservada y trasladada a la nueva festividad, aunque transformada en un mensaje de esperanza. Sin embargo, la profundidad mística que rodeaba a estas fechas antiguas siguió habitando el trasfondo de la celebración. En diversas regiones de Europa, la noche previa al renacimiento del sol era considerada un instante en el que el velo que separa lo visible de lo invisible se tornaba más delgado.
Los pueblos encendían luces para representar la guía espiritual que buscaban. Aunque estas prácticas fueron asociadas posteriormente con aspectos negativos o malinterpretadas por quienes deseaban transformar las celebraciones, su propósito original tenía un carácter protector y respetuoso. Con el tiempo, estos elementos fueron declarados inapropiados o demonizados para facilitar la transición hacia un nuevo significado ceremonial, pero su origen permaneció almacenado en la memoria colectiva. Algunas tradiciones de Yule hablaban de figuras que recorren el cielo durante la noche más larga del año, observando el comportamiento de los hogares. Estas presencias no eran temidas, sino consideradas guardianes que acompañaban el ciclo natural. A medida que la Navidad se consolidó, la figura moderna que viaja por la noche se convirtió en una representación amable de aquellos relatos antiguos. Lo que antes era visto como una procesión espiritual, se reinterpretó como un símbolo de generosidad y unión. Aunque su forma cambió, la idea de una visita nocturna en un momento de transición permanece. También es interesante observar cómo la vegetación siempre verde, símbolo de vida en medio del invierno, fue conservada y adoptada dentro de la nueva festividad. Lo que para los antiguos pueblos representaba conexión con la preservación de la energía vital, pasó a convertirse en adornos festivos cargados de significado positivo. Las luces que hoy decoran hogares y calles son herederas de las antiguas fogatas que buscaban iluminar el renacer del sol. El simbolismo se mantuvo, solo cambió el relato que lo envolvía. Los estudiosos de las tradiciones antiguas argumentan que la transformación de estas celebraciones no fue un acto de eliminación, sino de integración. Las prácticas que no podían incorporarse directamente fueron resignificadas, algunas declaradas inapropiadas y otras simplemente olvidadas. Esta transición generó la percepción de que ciertos rituales habían sido demonizados, no por su esencia, sino por la necesidad de establecer un nuevo marco espiritual dominante. La Navidad resultante es, por tanto, un mosaico complejo donde conviven fragmentos de creencias muy diferentes. Al observar esta mezcla de simbolismos, es posible comprender que la Navidad no nació desconectada del mundo que la precedió. Creció sobre cimientos antiguos. Tomó elementos de múltiples culturas y los reunió bajo un nuevo significado. Lo que hoy se percibe como una celebración luminosa, guarda ecos de historias previas, de prácticas que buscaban equilibrio, protección y renovación espiritual. Y aunque muchas de ellas fueron interpretadas de formas distintas a lo largo del tiempo, su esencia continúa acompañando a quienes celebran esta fecha. La verdadera riqueza de esta festividad reside justamente en esa unión de mundos. La Navidad actual es el reflejo de un viaje histórico donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazaron hasta formar una tradición que aún conserva la profundidad de sus raíces. Comprender este origen no disminuye su significado, al contrario, lo amplifica, recordándonos que cada luz encendida durante esta temporada es la continuidad de un legado espiritual que ha cruzado siglos para llegar hasta nosotros.